Buenas tardes. Estamos aquí mi colega Juanma Andrés. ¿Qué tal, Juanma? Hola Paco, ¿qué tal? Y un servidor, Paco González. Hoy vamos a analizar uno de los mundiales, para mí en particular, de los mejores que he vivido y que he visto, que es el Mundial de México 86. Vamos a analizarlo en profundidad. Para mí fue uno de los mejores mundiales. Aparte, pues, fue el primero que vi en televisión, que ya tenía una edad para poder verlo, digamos, porque bueno, el anterior que hemos analizado anteriormente, que fue el 82, pues éramos muy pequeños ambos y tenemos imágenes muy tenues, pero este sí que ya lo vimos los dos bastante bien y la verdad es que hubo grandes partidos. Y bueno, el Mundial fue eclipsado por un jugador que luego hablaremos muy en profundidad durante prácticamente todo el programa, que fue Diego Armando Maradona. Y bueno, fue un Mundial, la verdad, bastante interesante, con grandes potencias futbolísticas y grandes jugadores. ¿Cómo recuerdas ese Mundial, Juanma? Bueno, yo lo recuerdo que fue el primer gran acontecimiento futbolístico del que tengo memoria, pues ya tenía edad para recordar ciertos partidos, ¿no? Que vi, sobre todo de noche, yo recuerdo que eran partidos de noche, los partidos de España a Brasil, que lo vi con mi padre, también los partidos ya de octavos y cuartos y semifinales, sobre todo los de Francia, que fueron muy emocionantes, los de Argentina, por supuesto, la gran final, incluso tercer y cuarto puesto, y lo recuerdo como un mundial muy bonito, con un fútbol bastante alegre en algunos partidos, no en Sí. todos, y bueno, también recuerdo la Unión Soviética, que hizo una primera fase estupenda, luego ya lo comentaremos, pero una de las anécdotas de este mundial fue el robo que sufrieron en octavos de final contra Bélgica, perdieron 3-4, un atraco arbitral bastante importante, o por lo Fuera de menos juego, ¿no? Un tanto, digamos, controvertido, ¿no? sí, fuera Fuera. de juego, ¿no? Y un par de goles fueron Bueno, controvertidos. aparte del que te comento, sí hubo un par de goles. Y bueno, sobre todo, como tú bien has dicho, es el Mundial de Maradona, que ya lo comentaremos, aunque en algunos partidos no brilló excesivamente, en algunos, pero en los decisivos apareció y marcando goles, ya lo comentaremos. Y sobre todo también hablaremos de la Inglaterra del Lineker y de esa gran generación de futbolistas del 82 que pasó al 86 y que luego darían a la Inglaterra del 90, que ya la hemos comentado aquí, que Sí, yo creo que fueron las mejores selecciones de Inglaterra en los últimos tiempos. Tanto la del 82 como la del 86 como la del 90, ¿no? toda la década de los 80 tuvo una gran selección que, oye, pues llegó ya al final de su ciclo, digamos, como hemos comentado alguna vez en el 90, Sí. en el programa que dedicamos al Mundial de Italia. Mm. Y nada, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se llegó a México a celebrar este mundial, teniendo en Sí, cuenta que fue adjudicado primero a Colombia, ¿no? efectivamente fue adjudicado a Colombia en el año 74, un poco antes del Mundial de Alemania 74. Ahí tuvo que ver mucho, que esto lo he comentado contigo en privado, Alfonso Senior, que era el ex presidente de Millonarios de Bogotá, el mítico Millonarios de Bogotá de los años 50, que fichó a Pedernera, a Di Stéfano, a Néstor Rossi, a grandes figuras del fútbol argentino después de la huelga de jugadores de los años 40. Y bueno, es un hombre, digamos, que luego pasó a ser miembro de la FIFA, fue, digamos, dirigió la Di Mayor, que era la Liga Colombiana, que se creó profesional en ese momento, bueno, en los años 50, y luego también era presidente de la Federación Colombiana. Tenía mucho poder en la FIFA como miembro, y bueno, movió bastante los hilos, y esto hizo que Colombia fuera, digamos, la elegida para organizar este Mundial, el Mundial 86. Luego bueno, por una serie de circunstancias, sobre todo pues de organización y sobre todo económicas, porque digamos los requisitos que pedía la FIFA eran muy grandes, obligó a Colombia en el año 82 a renunciar y luego bueno, la FIFA digamos abrió digamos un periodo en el cual hubo varios países que se presentaron y entre ellos figuró México, que fue la final elegida en el año 83. Sí, bueno, yo he estado repasando un poco las exigencias de la FIFA para Colombia y la verdad que eran bastante exageradas, ¿no? O sea, Sí, desde la construcción de carreteras, de estadios con capacidad de 40.000 espectadores o más,
para la primera fase, estadios de 80.000 hasta 80.000 espectadores para las fases siguientes, para las semifinales y final. En un país como Colombia, que en ese momento es un país bastante pobre, ¿no? Sí. Estable y pobre. Entonces, la verdad es que las exigencias me han sorprendido porque eran bastante exageradas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el presidente colombiano tuvo que renunciar a la Creo que se llamaba Betancourt, en aquel momento era el presidente colombiano en ese momento, sí, efectivamente. Y bueno, hay que comentar que luego, aunque se adjudicó a México, México ya había organizado un mundial en el año 70, solamente 16 años después le vuelve a adjudicar otro mundial. Estados Unidos también postuló, lo que pasa que no tenía muchos apoyos y prefirió esperarse al 94 para hacer un mundial mejor organizado. Eso es. Canadá también se postuló para este mundial y no tenía tampoco infraestructura futbolística para hacerlo. Y bueno, al final se lo dan a México. Y bueno, hay una anécdota que ya hemos también comentado en privado, que fue el gran terremoto que sufrió México. Pues no sé si fue ese mismo año, en el 86, ¿no? Fue en septiembre del 85. Eso es, en el 85. 9 meses antes, más o menos, del Mundial. Además, fue un terremoto bastante catastrófico, que sobre todo afectó a México DF y, bueno, peligró el Mundial, desde luego, para la organización, porque ya te digo que fue catastrófico. Lo que pasa es que tuvieron, entre comillas, suerte, a pesar de las víctimas que hubo, que las infraestructuras clave no se vieron afectadas. Y al final, pues bueno, pudieron organizarlo en este caso. Bueno, suerte entre comillas, ¿no? Porque al final lo que importa las vidas humanas, ¿no? Y hubo muchísimas vidas humanas perdidas en esa catástrofe. Pero es cierto que las instalaciones deportivas futbolísticas no se llegaron a dañar demasiado y eso posibilitó que organizaran, al final acabaron organizando el Mundial. Sí, tuvieron en este caso, por lo que digo, entre comillas, suerte, pero claro, la catástrofe fue increíble, muchas víctimas mortales, mucha pobreza que generó, pero bueno, al final siguieron hacia adelante y luego fue una prueba del país para poder salir adelante y poder organizar ese evento, la verdad. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar, si te parece, Paco, a comentar ya la primera fase. El partido nacional y la primera fase. Decir que este mundial, como el anterior, estaba compuesto de 24 selecciones. Eso es. Y lo que hemos comentado tú y yo alguna vez, que el formato lo cambiaron. Acuérdate que en el Mundial 82 se hicieron 4 grupos de 3 en la segunda fase. Y empezaron a pasar, por primera vez en la historia, los 4 mejores terceros de cada grupo, si no recuerdo mal, de los 6 grupos, pasaban a la segunda fase. Por lo tanto, de 24 selecciones, se quedaban 16 en la segunda fase. Más o menos era bastante fácil, entre comillas, pasar a la segunda fase. Y bueno, se cambia ese sistema y ya la segunda fase del Mundial es a partido único, que es a partir de octavos de final, cosa que no ocurría en el Mundial 82, que la segunda fase también era liguilla. Es cierto que es de 3 equipos, entre grupos de 3 equipos, pero seguía siendo liguilla, ¿no? Y se hace semifinales. En este Mundial ya empiezan los octavos de final a partido único y, como bien dices, Paco, por los mejores terceros también clasificaban a segunda fase. Sí, por lo tanto daba muchas opciones a muchos equipos y al final pues se metían prácticamente casi todos los terceros, menos 2. Entonces había muchas opciones de clasificar. Bueno, entonces llega el momento de hablar del partido inaugural, que fue un Bulgaria-Italia, el 31 de mayo del año 86, y se jugó en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Este partido acabó empate a 1. Yo me he visto el resumen del partido esta mañana. y el partido en sí no fue un buen partido, fue un partido bastante igualado, como suelen ser todos los partidos inaugurales o casi todos los partidos inaugurales, ¿no? Mucho respeto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y al final, pues, el partido quedó empate a 1 en este grupo, en el grupo A, que fue el grupo en el que estaba Argentina, en el que estaban Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Si te fijas, el partido inaugural siempre ha sido un partido maldito, porque solía enfrentar al campeón vigente contra el equipo que tocara en suerte, digamos, y casi nunca ganaba. Porque si te fijas, 4 años atrás, Argentina perdió contra Bélgica 0-1. Este año Italia no fue capaz de ganar
empató a 1. 4 años después, en el 90, Argentina 0-1 contra Camerún. Es verdad. Y ya rompió la racha en el 94 Alemania contra Bolivia, creo que ganó 2-1. Contra Costa Rica, puede ser. En el 94. Creo que contra Bolivia, porque fue el grupo fue Alemania, Bolivia, España, sí, Corea del Sur. Contra Bolivia, es verdad, 2-1. Ganó 2-1 Alemania. ¿Sabes? Y ya te digo, y creo que más atrás, en el 78, también ocurrió algo similar con Alemania. Ya no lo recuerdo muy bien, pero sí siempre ha sido un partido un tanto maldito para el campeón vigente. Sí, luego en el 2006 sí que fue una Alemania-Costa Rica, si no me equivoco, sí. Ganó 4-2 Alemania. Sí, ese fue el que a que tú te referías. Sí, fue en el 2006, es verdad. Son muchos mundiales vividos. Sí, es que son muchos mundiales, es cierto. Ya, tenemos muchos años ya. El segundo partido de este grupo fue el que enfrentó a Argentina contra Corea del Sur, que Argentina ganó fácil 3-1. ¿Y qué puedes decirnos de Corea del Sur? Porque esa Corea del Sur, yo creo que fue la primera aparición de Corea del Sur en el mundial, en un mundial desde, no sé si, la primera vez, ¿no? Sí, porque creo que la primera vez que una Corea, digamos, participó en un mundial fue en el 66. Corea del Norte. La Corea del Norte. Y la primera vez que se metió Corea del Sur en un mundial fue este año, en el 86. Y luego a partir de ahí, creo que ha clasificado todos los años hasta la actualidad. Efectivamente, pero esta fue la primera aparición, creo, de Corea del Sur, si no me equivoco. Sí. En un mundial, ¿no? Se convirtió en una potencia. La gran figura era Bum Kun-cha, que jugaba en el Bayer Leverkusen, que era el único jugador que jugaba fuera de Corea. Y era lo más destacable, jugadores bastante desconocidos. Y sobre todo decir de este partido, que enfrentó contra Argentina, que le molieron a palos a Maradona ese partido. Fue un partido muy agresivo, sobre todo por parte de los coreanos. Y me acuerdo ese partido vamos, uno de los partidos más carniceros que yo he visto en contra de Maradona, patadas de todo tipo y alevosas. Y lo recuerdo así, vamos, no voy a emparable, aún así, digamos, al final Argentina ganó 3-1, pero vamos, fue una carnicería en contra de Maradona por parte de los coreanos. Destacar también un poco al capitán, a Park Chan-sun, y bueno, los coreanos prácticamente eran muy desconocidos y tampoco, digamos, luego después ninguno de ellos dio salto a Europa. No fue como ya fue a partir del año 90 que sí que algún jugador más sí que fue destacando y en la década de los 90 ya, digamos, muchos jugadores pues ya ficharon por equipos ingleses, escoceses, incluso alguno por España, en algún equipo español, pero vamos, era un equipo bastante cenicienta. Y ya le digo, sobre todo la gran figura de Bum Kun-cha, que era de largo, digamos, el mejor jugador de ese equipo. Sí. Y bueno, Italia. ¿Cómo se presentaba Italia a este mundial? Porque pues Italia se presentaba en el mundial con un equipo prácticamente muy similar o igual al que ganó hace 4 años atrás, pero con 4 años más cada jugador. O sea, no renovó realmente mucho el equipo. Tuvo una baja sobre todo muy importante, que fue la de Paolo Rossi, que se lesionó un poquito antes del Mundial. Aunque ya contaba que era casi con 30 años, pero fue una baja muy destacada porque, bueno, era el hombre gol, la verdad, y luego Italia es verdad que acusó mucho falta de goles durante este campeonato. Bueno, Altobelli hizo un buen mundial, ¿eh? De hecho, marcó un par de goles, sobre todo uno de muy bella factura. En esta primera fase, no recuerdo si fue contra Corea del Sur, en la tercera jornada, luego lo comentamos en el partido, que metió un golazo a Altobelli. Pero es cierto que también, pues prácticamente empató los 2 primeros partidos Italia, ahora lo comentamos, y ganó luego a Corea del Sur 2-3 de milagro. O sea, que pasó como casi todas las veces que pasa Italia primera fase. Efectivamente. Algo nuevo. Altobelli además fue, digamos, el jugador que cerró el campeonato del Mundial 82 con el último gol y fue el que metió el primero en este Mundial, curiosamente. Contra Bulgaria, sí. Bueno, en la segunda jornada del grupo, Italia empató 1 con Argentina y Corea del Sur empató 1 con Bulgaria. De Bulgaria, ¿qué podemos decir? De esta Bulgaria del año 86, que luego ya comentamos del 94, que fue la mejor Bulgaria que ha habido en la historia, por supuesto, Stoikov, Ivanov, Lecho, etcétera, etcétera. Sí, pero esta Bulgaria quedó eliminada, luego lo vemos. Bueno, sí.
no sé si quedó eliminado, yo creo que pasó Pasó, como mejor tercera, ¿eh? sí, pasó a octavos de milagro. Mm. Y fue, vamos, digamos, el último tercero que pasó. Sí, Creo que lo que entró octavos al anfitrión a México en octavos de final. sí, se enfrentó a México. Este equipo ya jugaba Mikhailov, que era fue el portero del 94, que jugó un montón de mundiales. El 90 no clasificó Bulgaria, creo, pero No, sí jugó en el 94, que fue una figura bastante destacada en ese mundial, el 94, que llegó a semifinales, y luego jugó también el mundial 98. O sea que Mikhailov aquí tenía 26 años, era jovencito, pero vamos, hizo carrera en la selección. Y luego, bueno, a destacar un poco a Jordanov, que jugó en el Sporting de Gijón, al Miladenov, que era un delantero bastante conocido, el capitán Dimitrov y Konstantin Kostadinov, que no tiene nada que ver con el Kostadinov que nosotros conocemos, que luego jugó en el 94, que sí, jugó en el pero era también un excelente delantero. y bueno, el otro equipo es Argentina, que luego fue, como éramos la campeona. Una Argentina que ya hemos hablado en privado muchas veces de si es mejor, ¿no? Acompañaba esta selección a Maradona mejor que la actual a Messi o no. Yo opino que sí, que esta selección era mejor selección que la actual, o la de los años. Con jugadores como Valdano, como Ruggeri, como Burruchaga, Brown, el central, el portero Cupido. Quiero decir, para mí esta selección acompañaba más a Maradona que la acompaña en la actual a Messi, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco? Sobre todo una de las claves fue el técnico, Bilardo, que tras digamos, el mal papel realizado en el Mundial 82 por la Argentina de Menotti, se hizo cargo, un entrenador totalmente opuesto a Menotti, en el sentido de, sobre todo, un entrenador bastante defensivo, y a lo que iba, digamos, Bilardo sobre todo construyó el equipo en torno a Maradona, que fue el gran acierto. Maradona era, digamos, pues digamos, el corazón del equipo, y a partir de ahí, digamos, colocó todas las piezas, y es lo que hizo, digamos, la clave, digamos, un equipo defensivamente bastante bien trabajado, que encajaba muy poquitos goles, y luego, bueno, tenía la calidad de Maradona arriba, de Burruchaga, de Valdano, y verdad que inteligentemente construyó muy bien el equipo en torno a Maradona, y fue un gran acierto, que no todos los entrenadores lo hacen a veces, y él, vamos, confió ciegamente en Maradona. De hecho, le otorgó la capitanía, porque el capitán era Pasarela en aquel momento, y digamos, pues construyó el equipo en torno a él y fue un gran acierto. Bueno, yo lo que creo, en relación a lo que acabo de decir, es que era más equipo. Sí, ¿vale? bueno, aparte tenía un equipo marca Bilardo, evidentemente, pero un equipo muy compacto, un equipo que sabía lo que jugaba, y luego aparte, pues evidentemente que tenía al mejor jugador del mundo, que era Maradona, ¿no? Con libertad de movimientos en el centro del campo, la media punta, pero era un equipo más compacto, no exento de calidad, tampoco. Ahí tienes a Valdano, por ejemplo, ¿no? Tienes a Burruchaga, ¿no? Por eso digo que yo creo que como equipo era un equipo mucho más compacto, mucho más diseñado para ganar, más competitivo que con los que se ha encontrado Messi en los últimos años. No sé, ¿qué opinas? Sobre todo la clave, la que le has dicho hace unos instantes, que sabían perfectamente a lo que jugaban. Esa es la clave. Las argentinas de Messi, salvo, digamos, la del Mundial 2014, que sí que es verdad que el equipo jugó en torno a Messi y tenía un plan. Los demás equipos han sido, digamos, equipos que no realmente veías una Argentina sin ningún estilo, que no sabía muy bien la que jugaba, con un centro de campo roto, muy hipotecada a Messi, la defensa también rota. Por ejemplo, en 2018 fue de menos a más, luego se encontró con Francia, que quizás que la mejor selección en octavos, pero no te da la sensación. Y aquí sí que Argentina en este Mundial, sí que da la sensación de saber jugar, o sea, jugaba una cosa perfectamente y todos iban a una, y eso es una gran diferencia de un equipo muy trabajado y también hombre por hombre unos centros de calidad, desde luego, como por eso te digo, seguramente las últimas Argentinas haya jugadores, tengan plantillas con más calidad, ¿no? Tienes Agüero, tienes ¿no? Pero como equipo, como piezas, yo veo mucho más compacta y competitiva esta Argentina, no tanto la del 90, a pesar de que llegó a la final también, ¿no?
que era un equipo bastante peor que este, en mi opinión, incluso más defensivo que este. Y bueno, era un poco lo que quería hacer más respecto de esta Argentina, ¿no? Que resultaría campeona después, ¿no? Como veremos. Sí, un equipo muy, muy compacto, sobre todo, y bueno, pues muy compensado en todas las líneas, porque quizás las argentinas que nos encontramos ahora tienen mucha dinamita arriba, digamos, pero luego el centro del campo es bastante mediocre. Si te fijas ahora en la actualidad, no hay un jugador que destaque. No, La no, no. defensa mucho que desear, y esta Argentina sí que es verdad, línea por línea, era bastante compensada, la verdad. Sí, muy compacto, muy compensado, y también, y no es en tu calidad, como he dicho y como has dicho tú, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor no se puede comparar con las argentinas, algunas argentinas últimas que tenían jugadores, pues cuando la Premier, etcétera, con mucha calidad y tal, pero esta tenía ambas cosas, tenía calidad, tenía era un equipo competitivo, Sí. Y un equipo que sabía lo que jugaba y tenía un técnico que sabía lo que hacía, este Bilardo, ¿no? O sea, Sí. estilo que te puede gustar o no te puede gustar. En mi caso, a mí sí me gusta Bilardo, pero sabía lo que hacía, ¿no? Y entonces era un equipo eminentemente competitivo, ¿no? Como demostró este mundial. No hemos dicho los resultados del primer grupo, se nos ha olvidado. Vamos a decirlos todos. El primer grupo, el primer partido, como hemos dicho, inaugural, Bulgaria empató 1 con Italia y Argentina ganó 3-1 a Corea del Sur. En la segunda jornada, Italia empató a 1 con Argentina y Corea del Sur empató a 1 con Bulgaria. Y en la última jornada, Corea del Sur perdió 2-3 con Italia y Argentina ganó 2-0 a Bulgaria. Por lo que el grupo se quedó como Argentina como líder, que pasó a octavos de final. Italia como segunda de grupo pasa a octavos de final. Bulgaria como una de las terceras mejores pasó también a octavos de final. Y eliminada y en última posición Corea del Sur. La clave de este grupo, sobre todo, se vivió en el Italia-Argentina, que era el partido, digamos, en el cual se presumía que se iba, digamos, iba a salir el campeón de grupo. Iba ganando Italia el partido y no sé si te acordarás una pared que hizo Valdano con Maradona. Bueno, la pared, eso es un poco, digamos, destacar mucho la pared. Sí. Un balón que le llegó muy escorado y Maradona sutilmente lo metió cruzado, que fue un golazo. Sí, recuerdo ese gol perfectamente. Golazo increíble, o sea, con el efecto cambiado, cómo la tocó, parece fácil en la imagen, pero me pareció un gol espectacular, de verdad. Sí. Y bueno, con ese empate, digamos, Argentina cogió mucha moral, que luego le sirvió para el resto del campeonato. Eso es. Bien, bueno, vamos a pasar al grupo B, que es el grupo del anfitrión, en el que estaban México, Paraguay, Bélgica y Irak. Irak, perdón. Bueno, el primer partido fue Bélgica-México, que ganó 1-2. Y hay que decir que Bélgica sería una de las revelaciones del campeonato, ¿sabes? De hecho, nos eliminó a nosotros, a España, ¿sabes? Y tenía un equipazo, ¿eh? Bélgica. Sí, tenía un buen equipo. Tenía un equipazo, la verdad. Tenía portero Yamar Ifat, que fue uno de los mejores, si no el mejor portero del torneo. A Gerex, a Sifo, que ya fue su primer mundial. Sí, es verdad. Mucho de en los programas. A Jan Kellemans, a Vanderels. Tenía bastantes buenos jugadores, muchos sobre todo basados en el Anderlecht. El Anderlecht que, digamos, sobre todo nutría a la selección con 7 8 jugadores. Y no como ahora, todos jugaban salvo, digamos, Gerex, que jugaba en el PSV, todos jugaban en Bélgica. Ahora es algo, y bueno, y Faf, que jugaba en el Bayern de Múnich, todos los demás jugaban en Bélgica. Es algo ahora bastante raro de ver después de la de Bosman, pero sí, tenía un auténtico equipazo. De hecho, fue la última Bélgica, ¿no? La última gran Bélgica, ¿no? Antes del bajón de los años 90, que fue evidente, ¿no? Incluso el principio de los años 2000, hasta que, bueno, se ha vuelto a reconstruir la selección con jugadores como Hazard, como Courtois, como Carrasco, etc., ¿no? Pero esta fue la última gran Bélgica y, de hecho, ya veremos que hizo un muy buen mundial, ¿no? En cuanto a México, que se presentaba como la anfitriona, ganó el primer partido, como acabamos de ver, 1-2 contra Bélgica, en este grupo. ¿Y qué jugadores destacarías, Paco? Sobre todo uno por encima de todos, que era Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Que jugaba en el Real Madrid, que era el único que jugaba fuera de México también. Y bueno, era una auténtica estrella ahí en México. Un jugador muy esperado, que luego realmente no realizó un buen mundial. Quizás a lo mejor muy presionado por todas las expectativas que generó. Y luego estaba también rodeado de grandes jugadores como Javier Aguirre, que luego, digamos, fichó por un equipo español, con Lucho Flores también, que fichó por un equipo español.
Quirarte, que era el capitán, Negrete, que metió fue sobre todo un gran jugador, pero sobre todo fue muy recordado por un gol que metió en octavos de final contra Bulgaria. Tenía la verdad un auténtico equipazo. Carlos Hermosillo también, bastante destacable. Tenía buenos jugadores, y portero Larios también era un buen portero. Tenía buenos jugadores. Muchos de ellos luego, después de este mundial, recalaron en España, como Javier Aguirre, por ejemplo. Si no recuerdo mal, Lucho Flores y Negrete, creo que uno de ellos jugó en el Sporting de Gijón. Javier Aguirre jugó en Osasuna, si no recuerdo mal, que luego la entrenaría, pero jugó en Osasuna justo un año después, justo del Mundial de México. Y bueno, pues la verdad es que no hizo cumplió las expectativas y pasó con relativa facilidad a segunda fase. En ese mismo grupo estaba Paraguay también. De hecho, el segundo partido del grupo fue Paraguay-Irak. Sí, Paraguay, que lo entrenaba Cayetano Re, el mítico Cayetano Re, que fue uno de los mejores jugadores de la historia de Paraguay, que llegó a jugar en el Barcelona, en el Español, en el Elche. Hizo carrera en España. Tenía, digamos, un jugador que no sé si recuerdas, que fue muy controvertido, que Romerito, que lo fichó Cruyff en los años 80. Para 4 partidos lo fichó, para jugar contra el Madrid y poco más. Sí, jugó un partido, yo creo, prácticamente, y luego no jugó mucho más. Luego, digamos, tenían también un portero que era Roberto Gato Fernández, que era un gran portero que había jugado con anterioridad en España. Jugó en el Valencia, en la época de Valencia de las Copas de la UEFA. Jugó también en el Español, y en ese momento ya jugaba en Colombia, en Deportivo Cali. Que bueno, en aquel momento la liga colombiana, sobre todo, había digamos, bastante dinero por el narcotráfico, y había grandes jugadores, sobre todo sudamericanos, jugando ahí. Aparte de los citados, Paraguay hizo la verdad un buen papel. Era el primer mundial, el segundo mundial que jugaba. Y bueno, muchos de los jugadores también igual les valió, digamos, fichajes por equipos españoles, como Ramón Gis, que jugó creo en el Sabadell, si no recuerdo mal, y algún otro más que llegó a jugar en España. Digamos, siempre los mundiales son un cartel bastante grande para estos jugadores, y sobre todo, digamos, el habla pues le facilita, digamos, la llegada a un país a otro, claro. El Sabadell que jugaba en primera división en esa época. Y en el grupo B, que acabamos de comentar los equipos, los resultados fueron Bélgica 1, México 2 en el primer partido, Paraguay 1, Irak 0. Bueno, no hemos hablado de Irak, pero es que Irak era una selección prácticamente desconocida, que jugaba todos los jugadores iraquíes jugaban en la liga iraquí. Un sorpresón totalmente que se metiera en el Mundial. Sí. Entrenado brasileño, que se llamaba Baristo de Macedo, pero realmente los jugadores son súper desconocidos, incluso para nosotros que somos bastante frikis. Nadie casi conocido, y bueno, pasó sin más pena que gloria por el Mundial. Llegó a marcar y no hizo mal papel, porque perdió por la mínima los 3 partidos y marcó un gol en la segunda jornada, como vamos a ver ahora, que México empató a 1 con Paraguay en la segunda jornada, Irak perdió 1-2 con Bélgica y marcó Irak. Y luego la última jornada Paraguay empató con Bélgica e Irak 0-1 con México. Por lo tanto, el grupo se quedó como México como líder y pasando a los octavos de final. En segunda posición Paraguay, también pasando a octavos de final. En tercera posición y como mejor tercera pasó Bélgica, que luego llegaría lejos. Y eliminada Irak. Sí. Y bueno, vamos a comentar el grupo C, que aquí hay una de las, yo creo que las mejores selecciones de este mundial, que es la Unión Soviética, que tiene una selección potentísima. Ahora comentaremos. Muy buena. Francia, Hungría y Canadá. De la URSS, Paco, ¿qué decir, no? Creo que es la última gran selección de la URSS. Luego ya no lo ven como URSS, pero luego ya desapareció, como todo el mundo sabe. Y aquí juega Protasov, Zavarov, Aleinikov, Baltacha, una de portero, una selección, para mí, ya digo, de las más potentes de este mundial. Oliver Blocking también, que fue su último mundial, ya muy veterano con 23 años, pero ahí estaba. Igor Belanov, sobre todo, era la gran figura, que creo, si no recuerdo mal, ese año quedó Balón de Oro, además. Sí. Pero bueno, se lo concedía solamente a los jugadores europeos, si no se lo hubieran concedido a Maradona sin lugar a dudas. Pero sí, tenía una selección muy potente. De hecho, esa misma selección, 2 años después, quedó finalista en el Europeo del 88. Contra Holanda.
Y pues lo que tú dices es cierto, una de las mejores selecciones, o últimas mejores selecciones de la URSS pues digamos, de la historia. Sí, bueno, ya desaparece la Unión Soviética por el año 90, fue el Claro. último mundial como selección soviética, pero es cierto que esta selección a mí me parece que era muy potente, ¿no? Sí, sí, Francia, también equipazo. La Francia, un poquito la continuación de la Francia del 82, que ya la comentamos en su momento, ¿no? Pero aquí tenemos a Luis Fernández, ¿no? A Bruno Bellone, a Girés, a Platini, sobre todo, que es una gran estrella, ¿no? O sea, sí. una selección francesa. Tenían sobre todo el llamado cuadrado mágico, que era Luis Fernández, Platini, Girés y Tigana. Y gana, eso es. Y que le llamaba, bueno, antiguamente el cuadrado mágico, en vez de Luis Fernández estaba Gengini, y luego Luis Fernández le quitó el puesto a Gengini y era el cuadrado mágico. Un fútbol bastante atractivo. Sobre todo la primera parte, desde principios de los 80 hasta mediados de los 80, la selección francesa era una auténtica potencia. De hecho, venía de ganar el Europeo del 84 y era una de las favoritas para este mundial, desde luego. Además, con Platini, que había ganado 3 balones de oro seguidos. O sea, una auténtica locura. Y sí, tenía una selección muy, muy potente. De hecho, el portero era Bats, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Que luego tuvo cáncer, por cierto. Sí. Luego tenemos una Hungría, que ya no era la Hungría de los años 50, ¿no? 60, una Hungría venida menos, ¿no? Pero fue la última. Es cierto que a partir de este mundial, creo que no volvió a clasificar no ha vuelto a clasificar a un mundial Hungría, hasta hace poco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue. Yo creo que no ha vuelto a clasificar porque. No ha vuelto a ningún mundial, a jugar Eurocopa. Eurocopa sí, la última, sí, creo, pero no ha vuelto. Eurocopa la última, la del 2016, pero creo que Mundial fue el último, si no recordamos mal, si no se nos escapa ningún otro dato. No. Este fue el último Mundial de Hungría. Aquí destaca en Hungría a Stendrey, el portero que jugó en España, que jugó en el Cádiz y en el Málaga, sobre todo se recordará en el Cádiz, en su etapa en el Cádiz. Luego de Tari, que era un centrocampista, que sí que era la figura del equipo, que jugó en Olympiacos, en los finales de los 80, en el Eintracht de Frankfurt, jugó en varios equipos, y eran las dos figuras, digamos, más destacadas del equipo. Algunos de los jugadores, pues, como he dicho anteriormente, como pasa mucho, también dieron el salto a algún club europeo, pero casi todos los jugadores jugaban en ligas húngaras, sobre todo en el Honvéd de Budapest y en el MTK. Era un equipo, digamos, pues bueno, con 2 o 3 figuras, pero no era muy, muy destacable. Y luego tenemos a Canadá, que es otro de los países exóticos de este mundial, ¿no? Que bueno, era un equipo totalmente amateur, evidentemente, o la mayoría de sus futbolistas eran amateur, la mayoría. Muchos de ellos jugaban en Estados Unidos. En Estados Unidos había desaparecido ya la NALS, que era la North American Soccer League, que era la liga profesional norteamericana, y Estados Unidos tenía varias ligas semiprofesionales en ese momento, pero no tenían el nivel de la antigua liga profesional, ¿no? Y bueno, solamente tenía un par de jugadores que jugaban fuera, en Suiza, Ian Bright y Randy Samuel, que yo creo que que juega en el PSV Eindhoven, era el mejor jugador que tenía Canadá, que era un defensa. Yo recuerdo del portero, que era de origen italiano, Tino Lettieri, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Sí. Tenía el pelo así medio larguito, con media melena, así como rara, como se llevaba en ese momento. Sí. Jugaba en el Minnesota Strikers, el portero de Canadá, que no jugó los 3 partidos, jugó solamente los 2 de ellos. El otro lo jugó el portero reserva, o el otro portero, que era Paul Dolan, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, era una selección, ya te digo, semi-amateur, que no marcó ningún gol, perdió los 3 partidos, pero tampoco hizo un ridículo demasiado grande, ¿no? Perdió contra Francia por la mínima, si no recuerdo mal, 0-1. Y mucho además a Francia ese partido, si no recuerdo mal. También tenía un defensa que jugaba en el Rangers en ese momento, que se llama Colin Miller, pero que no lo trascendió demasiado, este futbolista. Vamos, era una selección, ya te digo, que algunos jugadores juegan en Europa, pero en equipos menores, como en el Glentoran, en Irlanda del Norte, etcétera, etcétera. La mayoría jugaban en Estados Unidos o en la propia liga canadiense, que era totalmente amateur. Sí. Y bueno, pues eso.
Es la primera y única vez que Canadá se ha clasificado para un mundial. Sí, ha sido la única vez que Canadá juega un mundial, ¿cierto? Un triunfo total, porque vamos, siempre, digamos, siempre que contar. Bueno, a Estados Unidos en aquel momento casi No, nunca clasificaba, no, pero siempre contar con México. Estados Unidos ya se jugaron un mundial del año 50, me parece. Sí, desde el Mundial de Brasil del Maracanazo. Efectivamente. Estados Unidos tenía también una selección prácticamente semi-amateur. Es cierto que muchos jugadores norteamericanos jugaban en la NALS, pero no tenían el suficiente nivel como para. No es como ahora, ¿no? Que la nueva liga norteamericana pues es en el cierto nivel, ¿no? Y Estados Unidos desde el año 50 no jugó ningún mundial, siempre caía en la fase de clasificación de la CONCACAF. Y bueno, Canadá, pues bastante hizo con llegar a la fase final de este mundial, ¿no? En ese sentido. Vamos a resultados. En la primera jornada Canadá perdió 0-1 con Francia y la Unión Soviética aplastó a Hungría 6-0 ganó el primer partido de la Unión Soviética. En la segunda jornada Francia empató 1 con la Unión Soviética y Hungría ganó 2-0 a Canadá. Y en la última jornada Hungría perdió 0-3 con Francia y la Unión Soviética ganó 2-0 a Canadá. Por lo tanto, la Unión Soviética pasó como líder del grupo, Francia como segunda y Hungría tercera no clasificó porque fue uno de los peores terceros. Y Canadá en posiciones pues eliminado. Eso es. Ahora vamos con el grupo D, que es el grupo de España, en el que estaba junto a Brasil, Irlanda del Norte y Argelia. Para mí fue un grupo bastante fácil para España, porque Irlanda del Norte y Argelia no tenían un gran nivel. La Irlanda del Norte, esta Irlanda del Norte de Norman Whiteside no era la del 82, ni mucho menos, y hizo un papel bastante flojo. Y bueno, de Brasil, ¿qué nos puedes contar, Paco? ¿Qué hablar de Brasil, no? De este Brasil de Sócrates y... Brasil, un poco con una continuidad del 82, del equipazo del 82, conservaba mucho de los jugadores de ese mundial. Tenía también no quizás el nivel de ese mundial 82, pero tenía una gran selección. Pues conservaba a Careca, Careca creo que era su primer mundial, pero conservaba a Zico, conservaba a Falcao, conservaba a Sócrates, conservaba a Lemao, y ya empezaba a aparecer Branco, lateral izquierdo, que luego jugó varios mundiales, Baldo, que era muy jovencito, que luego jugó también varios mundiales, que jugó en el Paris Saint-Germain poco después, Julio César, mítico central, que sobre todo jugó en muchos equipos italianos, Casagrande, también delantero, que jugó luego después en el Torino, Junior, tenía una gran selección y el portero era Carlos, que dentro de lo que es Brasil, que siempre ha tenido porteros un tanto mediocres, no era mal portero. No, yo recuerdo que este portero no era del todo malo, ¿no? Luego fue considerado un poco gafe, luego ya diré por qué un poco más adelante, por decir que sea malo. Pero la verdad es que no era mal portero. No era mal portero, no. La Argelia, que en el Mundial 80 hizo un buen papel con Rabat Madjer como figura, ¿no? Sí. Más de lo mismo, más o menos. Igual que Brasil, pues equipo que 4 años atrás, pues un poco de continuidad respecto a este. Repitieron mucho de los jugadores argelinos que jugaron en el 82 y repitieron los dos jugadores más destacados de esa selección, que fueron Belumi y Madjer. Que además estaban en una edad bastante ideal, que era pues que ambos tenían 27 años. Pero vamos, no hicieron el papel que realizado en el Mundial 82, aunque digamos tampoco pasaron a segunda fase, pero sí que en el 82 hicieron un papel muy bueno, sobre todo ganando a Alemania uno de los partidos en el grupo. Rabat Madjer, campeón de Europa con el Oporto. Sí, campeón de Porto con el Oporto, justo el año siguiente, en el 87. En el 87. Ahí en el 86 era una auténtica estrella europea, Rabat Madjer. Sí. Con Futre, en el Oporto de Futre. En el Porto de Futre, eso es. Sí, en el 87, campeón de Europa. Y luego Irlanda del Norte, que la figura de Irlanda del Norte era Norman Whiteside, que había sido el jugador más joven en jugar un mundial en el año 82, ¿no? Sí. Jugador del Manchester United, joven promesa, iba para estrella, tuvo una lesión muy importante después de este mundial y se tuvo que retirar muy joven. Sí, con 21 años, o sea, lo que tú dices, 17 años en el mundial anterior y iba para gran figura y tuvo esa mala suerte.
Sí. Poco más que comentar de Irlanda del Norte. Tenía jugadores interesantes, jugaban en la liga inglesa, por supuesto, ¿no? Pero era una selección con menor nivel que la del 82, que pasó a la segunda fase, ganando a España 0-1, ¿no? Ya lo comentamos en su momento, ¿no? Sobre todo Pat Dennis, que contaba en ese momento ya con 40 años, Sí, sí, que jugaba en el Everton sí, sí. y tenía 40 años ya en ese momento. O sea, había jugado un montón de mundiales y bueno, después de ese mundial, de hecho, se retiró. Se retiró. Y antes Payeni es un portero mítico, ¿no? De la historia del fútbol y de la historia de la selección de Irlanda del Norte. España. Ahora tenemos que hablar de España, de esta España que llegó al 86, que bueno, tenía un equipo fundamentado en la quinta del buitre, básicamente, ¿no? Sí, un equipo muy jovencito. Venía sobre todo pues bastante, digamos, motivado y con bastante buenas expectativas después de el gran papel realizado en el 84, que quedó subcampeón de Europa en la final contra Francia. Repitieron mucho de esos jugadores. La base, desde luego, fue en el 84, pero ya sí que es verdad, después de ese europeo empezaron a meter, a entrar en el equipo jugadores de la quinta de buitre, como Mitchell, como Butragueño. Sanchís también entró, lo que pasa es que poco antes del Mundial se lesionó. Es verdad. Y bueno, entró Zubizarreta, que fue el que sustituyó a Arconada después del 84. Y bueno, tenía jugadores interesantes. Lo entrenaba Miguel Muñoz, que la verdad es que ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección hasta luego de, digamos, la época gloriosa del fútbol español, de a partir del 2008. Pero bueno, sí que es verdad que hacía un fútbol bastante alegre, bastante atractivo. Y yo recuerdo la España del Mundial 87 de las mejores selecciones que he visto en un mundial. Sí, bueno. Sin contar, digamos, lo que esta última etapa que hemos vivido. Bueno, tenía jugadores de calidad, ¿no? Como Doyle, ¿no? También. Ahora recuerdo a Calderé, ¿no? Que marcó contra Argelia. Sí. Calderé que fue acusado de doping, porque bueno, allí en México ya sabes que el agua, si no la bebes embotellada, te da la venganza de Montezuma. Sí. Básicamente que te vas patas abajo. Y no, bueno, por lo visto varios jugadores pues no tomaron las precauciones adecuadas y enfermaron. Y uno de ellos fue Calderé, que le fue a más, tuvo que tomar un medicamento y luego dio positivo. Al final la FIFA era un medicamento que se podía tomar, hubo una controversia ahí bastante grande. Estuvieron a punto de sancionar a España, pero al final pudo jugar contra Argelia el tercer partido y de hecho marcó 2 goles. Sí, marcó 2 goles. Que bueno, fue algo curioso. Yo creo que el jugador más destacado de este mundial en España fue Butragueño. También Mitchell, porque yo recuerdo que los partidos de Mitchell fueron buenos. Muy buenos. Muy buenos. Que son los jugadores de la quinta de buitre que jugaron en este mundial, ¿no? Y bueno, pues el primer partido contra Brasil, que este partido lo recuerdo perfectamente, además lo vi por la noche y lo vi con mi padre. Destaca por el gol anulado a Mitchell, ¿no? Que disparó, dio en el larguero y botó dentro, pero el balón salió fuera y el árbitro, que era australiano, un árbitro australiano, no dio el gol, ¿no? Y luego pasó prácticamente lo mismo en el gol de Brasil, pero Sócrates remató de cabeza y marcó el 1-0, ¿no? Con el que finalizaría el partido. Sí, ese partido además jugó España muy bien. Me recuerdo un partido de tú a tú a Brasil. Y bueno, pues pequeños detalles como este, que a lo mejor ahora mismo por la tecnología que hay no hubieran sucedido, pero bueno, al final Brasil se llevó la victoria. En el segundo partido del grupo, Argelia empató 1 con Irlanda del Norte. En la segunda jornada, Brasil ganó 1-0 a Argelia. Y Irlanda del Norte perdió 1-2 con España, con goles de Butragueño y Julio Salinas. Sí. También Julio Salinas y el gol de Irlanda del Norte, no sé si lo recuerdas, fue un despeje de Gallego hacia atrás, se escurre Zubi y mete gol un jugador neerlandés. Un gol de risa, digamos. Sí, fue un gol bastante accidentado, ¿no? El gol de Irlanda del Norte, pero fue el 2-1, ¿no? Y bueno, al final España se llevó el partido sin dificultad. Y bueno, en la última jornada, Irlanda del Norte perdió 0-3 con Brasil y Argelia perdió 0-3 con España. Marcó 2 goles Calderé y uno Eloy, si no recuerdo mal, es el tercero. Eso es. Por lo tanto, el grupo se quedó con Brasil como líder con 6 puntos y pasó a octavos de final. España, segunda de grupo, pasó a octavos de final con 4 puntos. Irlanda del Norte y Argelia con 1 punto, Irlanda del Norte tercera y Argelia cuarta, eliminadas. Vamos al grupo E, en el que estaban Dinamarca, Alemania Federal,
siempre una de las favoritas, por supuesto. Uruguay y Escocia. ¿Qué podemos hablar de este Uruguay? Uruguay tenía sobre todo un jugador muy destacado por encima del resto, que era Francescoli, que jugaba en el River Plate en ese momento, tenía 24 años, estaba en el momento más álgido de su carrera, y le acompañaban jugadores bastante destacados, como Azamendi, también que jugaba con él en River, como Nelson Gutiérrez, que también jugaba en River, y que luego todos ellos jugaron en Europa. Creo que Francescoli jugó en el Racing de París, si no recuerdo mal, ¿verdad? Francescoli se fue, en el mismo año 86 se fue al Racing de París, que fue yo creo que fue el inicio de esos experimentos de los grandes empresarios comprando clubs, ¿no? Sí. Lo compró un gran empresario francés, muy famoso en la época, para hacer un equipo campeón, ¿no? El Racing de París. Pero fracasó el experimento y bueno, Francescoli jugó 3 temporadas en el Racing de París, ¿eh? O sea, estuvo 3 temporadas allí, era la gran estrella del proyecto y tal. Pero vamos, no cuajó y al final, pues acabó fracasando, ¿no? Y ahora creo que el Racing de París está en una división regional en Francia, si no recuerdo mal. La última vez que lo miré. Pensaba que había desaparecido totalmente o se había refundado con otro nombre. O sea, sigue todavía en activo. No, el Racing de París existe, el Racing Club de París existe que como, o sea, no ha desaparecido, pero está en la 4ª división francesa, me parece. Sí, o algo así, ¿no? El Paris Saint-Germain es el continuador, ¿no? de este primer experimento de la Racing de París. Y bueno, de que Enzo Francescoli fue la figura que encabezaba el proyecto, ¿no? Sí, porque le había ganado todo además con River y fue, digamos, lo que tú dices, la pieza angular del proyecto que empezaba el Racing de París. Aparte, digamos, los uruguayos, bueno, siempre han sido un equipo muy agarrido y en este torneo recuerdo un montón de tarjetas rojas en contra de Uruguay, jugaron al límite todo el torneo. Me acuerdo que en el partido contra Dinamarca les expulsaron 1 o 2 jugadores, contra Alemania también les expulsaron algún jugador, contra Escocia creo que también, o sea, yo creo que no acabaron con 11 ninguno de los partidos. Bueno, vamos a hablar de Alemania, de esta Alemania que luego llegaría a la final, una Alemania súper competitiva, ¿no? Yo creo que una de las figuras destacadas fue Rudi Völler, ¿no? Sí. También está Lothar Matthäus, ya, además desarrollando bastante buen fútbol, ¿no? Y bueno, ¿qué puedes comentar de Alemania, de esta Alemania? Pues aparte de los ya citados, Andreas Brehme, que era su primer mundial, que jugaba en el Kaiserslautern en aquel momento, que luego fichó por el Inter de Milán. El Harald Schumacher seguía como portero. Briegel, que jugaba en el Verona, aquel mítico lateral con gemelos más grandes que nuestros brazos. Bueno, que nuestros brazos no, que los brazos de Hulk Hogan. Sí. Lipski, Rummenigge, Berthold, que también jugaba con 21 años su primer mundial, lateral derecho que luego hizo bastante carrera en Alemania, Klaus Augenthaler, Klaus Allofs, tenía un equipo, digamos, una mezcla entre el 82 y una mezcla, digamos, de jugadores jóvenes que llegaron a su máxima plenitud, yo creo, 4 años después, en el 90, pero aquí esta era una gran selección. Bueno, Klaus Allofs, de hecho, luego más tarde fue campeón de la Recopa con el Werder Bremen. Sí. Bueno, ya aquí lo comentamos en el anterior programa, en el 82, porque en ese Werder Bremen jugaba Wyndon Rufer, que era neozelandés. Y jugaba Klaus Allofs en ese Werder Bremen que resultó campeón de la Recopa contra el Mónaco. Sí, la verdad que esta Alemania era una Alemania, como siempre, competitiva, pero tenía jugadores de mucha calidad, mucha calidad. Lo entrenaba Frank Beckenbauer, que era la primera vez que cogía a una selección. Claro, Frank Beckenbauer tenía que jugar en la liga, en la NALS, en la liga norteamericana, jugar en el Cosmos. Sí, yo creo que se retiró del fútbol y poco después empezó a entrenar a la selección alemana. Eso es, sí. No había tenido ningún paso por intermedio por ningún equipo, digamos, de club. Yo creo que fue directamente y entrenó a la selección alemana. No sé si entrenó a lo mejor alguna categoría inferior de la selección alemana, pero vamos, pasó directamente a la selección alemana. Bueno, luego tenemos a Escocia, la Escocia de Gordon Strachan. Si te recuerdas, ¿no? El futbolista pelirrojo era muy bueno. Aquí hay que decir que lo entrenaba Alex Ferguson, la selección escocesa. Lo entrenó de manera accidental
porque no sé si recordarás, yo es que he estado leyendo un poco de cómo se clasificó Escocia para el Mundial, porque estuvo en el grupo de España de clasificación, Sí, que sí. luego enfrentó la repesca a Australia. Y en Ah, el partido contra País de Gales, que creo que si Gales ganaba el partido, quedaba fuera Escocia, empató Escocia como al final del partido, y el entrenador de Escocia en ese momento era Jack Einstein, y murió. sufrió un infarto y murió. De Y un el infarto. segundo, Ferguson, cogió el testigo, entrenó, dirigió al equipo contra Australia en la repesca y, digamos, luego dirigió a Escocia en el Mundial. Un Alex Ferguson muy joven, que luego poco después pasó a recaló en el Manchester United. Bueno, en la repesca contra Australia, si no recuerdo mal, fue empate a 0 en Australia, 2-0 en Escocia. Sí, fue bastante ajustado. Bastante ajustado. Estas repescas intercontinentales Sí. míticas que habría que hacer un día un programa sobre Solamente de esas. repescas, ¿no? Sí. Sí, sí. Con Nueva Zelanda, con Australia, con China, con países Sí. sudamericanos y europeos por medio, bastante eliminatorias, además muy igualadas, aunque digamos, muchas veces se crea que a lo mejor el fútbol oceánico, fútbol asiático es inferior al europeo, a lo mejor ahora incluso se ha igualado más, pero en aquel entonces eran eliminatorias muy igualadas y se decidían por pequeños detalles. Sí, bueno, Los, yo recuerdo una repesca Australia-Irán. Ahora mismo no te puedo decir el mundial exactamente, pero fue de los modernos ya. Que Australia ganaba 2-0, estaba clasificada ya en la vuelta, ahí en Australia, y Irán empató a 2 el partido en cuestión de 10 minutos y echó a Australia. El entrenador era Gus Hiddink, por cierto, de Australia. Y sí, tenemos que hacer un programa de repescas porque es muy interesante, ¿no? Todas las repescas que ha habido para la clasificación del mundial, ¿no? sí, repescas además muy curiosas, pues bueno, eliminatorias que han sido muy igualadas y muy exóticas, sobre todo. Muy Sí, exóticas, como siempre, casi siempre con países oceánicos por medio, sí, pero sí Australia y también Nueva Zelanda. países europeos, asiáticos, sudamericanos, bueno, de todo tipo, porque al final muchas veces las repescas intercontinentales el sorteos eran un poco caprichosos como se iban a realizar y daban cualquier tipo de Sí, porque, emparejamiento. porque o sea, la FIFA cambiaba las repescas, ¿eh? O sea, no han sido Sí, siempre las mismas. O sea, me refiero de federaciones, ¿no? No siempre era, por ejemplo, no siempre ha sido Oceanía contra el quinto de Sudamérica, ¿no? Ha habido diferentes fórmulas, ¿no? Ya lo comentaremos, haremos un programa solo de repesca, me parece muy interesante, Paco. pues sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Bueno, Eh, aparte de lo que hemos hablado de Alex Ferguson y de Strachan, que ha citado anteriormente, destacar también a Archibald, que jugaba en ese momento Archiva, en el Barcelona, en el Barcelona, sí. Gran eh, jugador actual. al capitán que era Sones, que jugó muchos años en el Liverpool, Mm. Leighton, portero mítico que hemos hablado en varios programas, Ya jugó unos cuantos, ¿eh? De hecho, y bueno, jugó el Mundial 98, Jim Light. sí, sí, eso es, jugó el Mundial 98. Jugó, fíjate, cuando hicimos el programa del 82, había jugado ese mundial ya, que sí que es verdad que era suplente, pero llegó a jugar algún partido. Sí. Este lo jugó y llegó a jugar el 98. Pues Mítico in Leighton. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comentar ahora esta Dinamarca porque me parece interesante, ¿no? Yo creo que Dinamarca, aparte de que fue una sorpresa, fue la selección que mejor jugaba al fútbol, por lo menos en la primera fase, ¿no? Ahí tenemos a jugadores como Laudrup, ¿no? Que he visto los resúmenes de los goles de Dinamarca esta mañana y me ha maravillado, ¿no? Sobre todo en el 6-1 de Uruguay, o sea, una calidad impresionante, ¿no? Demostró Laudrup en este mundial. Pero Jesper Olsen, el Harl Larsen, tenía un equipo Dinamarca. Sí, muy bueno. La Dinamita Roja. Había hecho un gran campeonato ya en el 84 en el europeo, que quedó semifinalista. Creo que perdió la semifinal, si no recuerdo mal, en penaltis contra España. Y venía ya de tener una gran selección. Y bueno, en este mundial apareció Laudrup, que tenía en ese momento 21 años, que lo que tú dices, hizo un torneo increíble. El partido ese que citabas, 6-1 contra Escocia. Contra Uruguay. Perdón, contra Uruguay. 6-1. Los bailó, hay un gol que se va de 3 o 4. Sí, es una auténtica exhibición del partido de Laudrup en el 6-1 de Uruguay. Una exhibición. De hecho, creo que marcó 3 goles en el partido, si no recuerdo. Por lo menos 2. No sé si llegó a hacer un hat-trick, que creo que sí. Pero el partido es una exhibición, vamos. Yo lo he visto esta mañana el resumen y es una exhibición. La verdad, el partido de Laudrup. Y de Harl Larsen, que era un jugador potentísimo.
Sí, sí, muy potente. Un delantero centro potentísimo, con mucho gol, peleón. De hecho, tenía una cara bastante de ser una persona bastante bruta, ¿no? ¿Sabes? Sí. Luego, realmente sería una magnífica persona, pero lo recuerdo del cromo del mundial, fíjate. ¿Sabes? Jugaba en el Oh, Verona, sí, que ganó el año anterior, había ganado la Serie A. sí, el Jugaba Scudetto. en Siegen y en Hans Larsen. Y Sí, fue la única vez que ganó el Verona una Serie A, que fue un sorpresón auténtico, como el del Leicester como el Leicester, hace sí. en la Premier. De esas cosas que pasan una vez cada 30, 40 años, sí. Bueno, este grupo, finalmente, en la primera jornada Uruguay empató 1 con Alemania Federal, Escocia perdió 0-1 con Dinamarca. En la segunda jornada Alemania Federal ganó 2-1 a Escocia y Dinamarca ganó 6-1 a Uruguay, que es el partido que acabamos de comentar, del partidazo de Laudrup, ¿no? Y la última jornada Dinamarca le ganó 2-0 a Alemania Federal y Escocia empató a 0 con Uruguay. El grupo quedó con Dinamarca como líder con 6 puntos, 3 partidos ganados, 3 jugados, 3 ganados. Alemania Federal con 3 puntos quedó segunda y también pasó a octavo de final. Uruguay con 2 puntos quedó tercera, pero pasó como mejor tercera. Y Escocia quedó eliminada con un solo punto. Llegaba a Dinamarca como un técnico coco, después Sí, de sí, la... era el coco de la segunda fase, o sea, de Copa España. Luego lo comentaremos. Bueno, vamos ahora con el grupo F, en el que estaban Marruecos, Inglaterra, Polonia y Portugal. Bueno, que he comentado de esta Inglaterra, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Que tanto la del 82 como esta Inglaterra como la del 90 eran auténticos equipazos, ¿no? Sí, En Inglaterra, sobre todo, me llama la atención la aparición de Lineker, que he visto resúmenes y he visto partidos enteros, y es que era un auténtico cazagoles. ¿Sabes? Que lo remataba todo, lo buscaba todo, tenía gol, de hecho, como Pichichi de este mundial, ¿no? sí. Mm. Jugaba en el Everton y luego poco después, el año siguiente, o ese mismo verano, fichó por el Barcelona. El Barça. Lineker. Sí. O lo que hemos comentado alguna vez, Hodel, Waddell, John Barnes, Peter Desley, Silton de portero, Sí. un gran elenco de jugadores bueno, durante la década de los 80, sobre todo 86 y 90, estuvieron muy cerca de la machada, digamos. Y Bueno, luego lo entrevisté a Bobby Robson. en el 90 es cuando más cerca estuvieron de la machada, ¿no? Y no llega a ser por esa Sí, tanda de penaltis maldita contra Alemania. Ya comentamos en su momento que si hubiera llegado a la final, pues era favorita contra Argentina, ¿no? Y yo creo que hubiera ganado el Mundial de Inglaterra, ¿no? Aunque nunca se puede hacer ficción de lo que hubiera pasado, ¿no? Pero yo creo que la Inglaterra del 90 fue la que más cerca estuvo de ganar un Mundial, ¿no? yo creo Desde que también. Y Gascoigne. aquí no iban mal, lo que pasa es que, claro, se toparon con un monstruo por medio y no se pudo hacer nada más. El entrenador de Inglaterra era Bobby Robson, Roy Robson. que Además, luego, en años después, entrenó a Barcelona y, bueno, murió hace relativamente poco. De cáncer también. en el 90 también entrenó Bobby Robson en Inglaterra. Sí, entrenó los dos mundiales. Los Los dos mundiales. mundiales. Luego hizo tándem con José Mourinho. Sí, es verdad, es cierto. De la época de que le llamaban el traductor y que luego Mourinho, después de ese apelativo despectivo, le pilló mucha tirria al Barcelona y luego se vio años después en esos grandes clásicos. Bueno, el otro equipo que tenemos que seguir comentando es Portugal, en el cual jugaba Futre, que luego también fue, evidentemente, campeón de Europa con el Porto en el 87, como Mathieu, el mismo Porto. Este Portugal destacaba sobre todo a Diamantino, ¿no? Que era un jugador bastante exquisito técnicamente. Lo que pasa es que venía con muchas aspiraciones Portugal porque era el primer mundial que jugaba de hacía tiempo, ¿no? O sea, el 72 no clasificó. Si no recuerdo mal, en el 78 tampoco clasificó. Y hacía ya bastantes mundiales que no había clasificado para la fase final. Yo creo que 20 años, del 66, 20. de la época de Eusebio, que quedó tercera ese año, no clasificaba, 20 años. Bueno, que Sí, ganó sí. a Corea del Norte, Portugal. La Sí, Portugal de... sí, sí. Y le costó mucho además, porque Corea del Norte había eliminado a Italia en la ronda anterior Sí. y creo que iba ganando 3-0. en la media hora Corea del Norte 3-0 y remontó Portugal, ganó 5-3 al final. Sí, sí, Una cierto. locura. Pues 20 años en jugar un mundial y llegó a este mundial con muchas expectativas, ¿no? Con esa estrella, esa joven promesa que era Pablo Futre, ¿no? Pues quiero decir que con
unas expectativas bastante altas y fracasó, ¿no? Como vamos a ver a los resultados en la primera fase, ¿no? Fracasó sobre todo porque tuvo muchos problemas con la federación. La verdad es que no conocía muy en profundidad la Portugal del año 86, pero he estado leyendo, no me digas por qué de estas cosas que hago, y tiene hasta el caso Saltillo, porque bueno, se instalaron en la ciudad de Saltillo, en México, Sí. Llegaron muy pronto a México, fue el primer equipo que se concentró, y tuvieron un montón de problemas con la federación. Luego Veloso, que era un jugador muy importante en la selección, dio positivo. Resulta que luego después el positivo no era tal, pero ya lo habían apartado de la selección. Los jugadores se quedaron como medio en huelga porque la federación había firmado con muchas firmas, como por lo típico, Adidas, firmas de ropa y de otros productos. Les había prometido unos beneficios a los jugadores y luego no lo cumplió. El caso es que, bueno, era un polvorín. Luego se rumoreaba también que se escapaban los jugadores del hotel y se iban con prostitutas. Bueno, la verdad es que me empezado a leer, a tirar del hilo y me he quedado totalmente alucinado de lo que pasó aquí, que yo la verdad es que no lo conocía mucho, pero sí que es verdad que, empapándome un poco de la Portugal del 86, sí que he visto esto y sí que, claro, porque la verdad es que no cuadraba mucho una selección tan potente como la portuguesa, basado sobre todo en el Benfica y el Oporto de los años 80, que eran grandes equipos que llegaron a finales de la Copa Europa, cómo fracasaron en este Mundial. No tenía mucha... O sea, bueno, puede pasar, ¿no? Pero no tenía mucho sentido y aquí lo he encontrado un poco. El polvorín que se convirtió en esa selección por diferentes problemas, digamos. Sí, bueno, la verdad es que ya digo que su papel fue... Aunque empezaron ganando, el primer partido contra la Inglaterra ganaron 1-0, ¿no? El partido, ¿no? Pero, sí. Pero al final su papel fue bastante pobre porque quedó en la última posición del grupo. Ahora veremos cuando hablemos de los resultados, ¿no? La sorpresa de este grupo fue Marruecos. Sí. Una selección también bastante desconocida, ¿no? Sí, desconocida, pero bueno, tenía buenos jugadores. Destacar sobre todo a Zaki Badou. Mallorca. Jugaba en el Wihad de Casablanca, que luego fichó por el Mallorca. Mítico Zaki Badou, que jugó muchos años en el Mallorca. Y luego también había jugadores como Budebarla, que era un jugador muy importante y muy bueno, que la verdad es que llegó a jugar luego en el mítico Racing de París, que hemos hablado anteriormente, que ha sido de los jugadores marroquíes de la historia. Y bueno, con jugadores como Grimao, como Timouni, había varios jugadores que luego dieron el salto al fútbol español. Y la verdad es que hizo un papel muy, muy bueno. Y vamos, si no recuerdo mal, fue la primera vez que un país africano pasaba a segunda fase. Segunda fase, ¿no? Es posible, ¿no? Bueno, pues nos quedaría analizar a Polonia. Esta Polonia que venía de hacer un Mundial 82 estupendo, ¿no? Con Boniek, que todavía jugó este Mundial, Boniek, también. Sí. Una Polonia bastante parecida a la del año 82, por cierto. Sí, muy parecida, pero digamos una selección ya bastante más veterana, porque bueno, en los 82 hicieron un papel muy bueno. Y como muchos equipos les pasa, digamos, que tienen una selección muy buena, 4 años después no hay una gran renovación, o bien porque no se puede renovar porque no hay más, o bien porque, digamos, confían en esos jugadores y al final, pues bueno, esos 4 años se notan, pues bueno, en mentalidad, en físico, en muchos factores. Aquí, digamos, salió a relucir un jugador en este mundial que fue Jan Urban, que luego le valió el pase a Osasuna. Y bueno, era un equipo, como hemos dicho anteriormente, basado en el Mundial 82, pues con Smuda, que todavía jugaba, con Boniek, con Mirnasi, que era el portero del Oporto, campeón de Europa, con varios jugadores digamos, de esos dos mundiales, digamos, la verdad es que la convocatoria de Polonia fue muy similar. Bueno, pues vamos a analizar los resultados de este último grupo. En la primera jornada Marruecos empató a 0 con Polonia y Portugal le ganó 1-0 a Inglaterra. En la segunda jornada Inglaterra empató a 0 con Marruecos y Polonia le ganó 1-0 a Portugal. Y en la última jornada Inglaterra le ganó 3-0 a Polonia y sorprendentemente Portugal perdió 1-3 con Marruecos, que se puso 3-0 Marruecos y además un baile de partido que lo he visto esta mañana, bastante importante. Sí. Por lo tanto, la clasificación fue sorprendentemente Marruecos como líder pasó a octavos de final, Inglaterra como segunda de grupo pasó a octavos de final, Polonia como mejor tercera, una de las mejores terceras, también pasó a octavos de final,
con 3 puntos, y Portugal quedó eliminada con 2 puntos del Mundial, ¿no? Y ahora vamos a comentar ya los octavos de final. El primer partido que vamos a comentar fue el Argentina-Uruguay. Un partido muy ajustado, que se acabó llevando a Argentina por 1-0, pero fue un partido muy ajustado y muy bronco, por cierto. Sí, típico clásico del Río de la Plata. Porque digamos Argentina en ese momento pues está por encima de Uruguay. Fueron partidos muy igualados, muy broncos, muy aguerridos, muy disputados. Y que Argentina ganó con un gol de Pasculi en un balón que quedó suelto en el área. Y bueno, lo pasó bastante mala. Fue, digamos, además, según dicen los argentinos, el partido junto a la final que más se sufrió. Porque además son dos equipos que se conocen mucho, que se enfrentan mucho por Copa América, por jugadores que juegan, digamos, en la Liga Uruguay, juegan en la Liga inglesa, o sea, Argentina. Jugadores que se conocen mucho y al final eso hace que los partidos sean muy igualados. Y aparte, digamos, de la gran competitividad que hay entre los dos equipos durante toda la historia del fútbol. Bueno, el caso que acabó pasando a Argentina, que pasó ganando Argentina el partido 1-0, que pasó a cuartos de final. El segundo partido fue el Inglaterra-Paraguay. 3-0 ganó Inglaterra, con 2 goles de Lineker, que son 2 goles de auténtico delantero centro, o sea, de meter la pierna en el momento justo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un partido bastante desigual en el que Inglaterra ganó fácil el partido prácticamente a Paraguay, y sobre todo aprovechando su gol, ¿no? O sea, que tenía el equipo con Lineker arriba. El otro gol lo metió Peter Priestley, si no recuerdo mal. Sí. Fue el segundo, el tercero me marcó también Lineker. Y bueno, pues Inglaterra pasó a cuartos de final y donde se enfrentaría con Argentina, que luego ya hablaremos de ese partido, lo habéis entendido, ¿no? El siguiente partido que hemos comentado de los octavos de final fue el Dinamarca-España, que, como has comentado antes, Dinamarca era el coco, ¿no?, de esta segunda fase, ¿no? El equipo que todo el mundo quería evitar por la primera fase que había hecho. Sí. Y bueno, la verdad que empezó ganando Dinamarca con gol de penalti de Jesper Olsen, ¿no? Sí, metió gol Jesper Olsen. Además, los primeros 30 minutos, justo antes del gol, que fue el minuto 33, pues Dinamarca dominó totalmente el partido. Parecía que España iba a ser aplastada, como había sucedido con Escocia, con Uruguay y con Alemania. Y luego, bueno, justo antes del descanso, si no recuerdo mal, Butragueño aprovechó un error de Jesper Olsen también. Fue un error de Jesper Olsen. Que se dio el balón al portero, se quedó corto, ¿verdad? Y aprovechó el desconcierto para marcar el empate. Se fueron así al descanso. Y la verdad es que España salió con mucha moral, con mucha motivación, y la segunda parte arrolló a Dinamarca. Con 4 goles de Butragueño, algo histórico, y bueno, contra un penalti de Goicoechea. Eso es. Que por cierto, había estado entrenando a Goicoechea el lanzamiento de penaltis para asegurar, en el caso de que hubiera un penalti en el partido, para asegurar, ¿no? Y bueno, la verdad es que el penalti de Goicoechea fue imparable, o sea, fue un disparo fortísimo, ladeado. Yo recuerdo que salió rebotado hacia afuera el balón. Sí, fue una auténtica exageración el penalti de Goicoechea, ¿no? Bueno, el caso es que España acabó ganando 5-1 el partido y pasó a cuartos de final. El siguiente partido que vamos a comentar fue Soviética-Bélgica. Una de las grandes noches del fútbol español de la historia, la verdad. Este 5-1 de Dinamarca, cierto. El Unión Soviética-Bélgica, un partido que acabó empate a 2. Fue a la prórroga y al final ganó Bélgica 3-4. Pero está marcado por la polémica, ¿no?, de este partido, ¿no? Hay 2 goles de Bélgica que yo creo que son en fuera de juego. Sobre todo uno es clamoroso. Los jugadores soviéticos apenas protestan, que es una cosa que me llama mucho la atención, ¿sabes? Pero sí que lo hacen. Y yo creo que ha sido uno de los grandes robos de la historia del fútbol y de los mundiales, ¿no? Este partido. Yo he visto esas 2 jugadas y me parecen claros fuera de juego, la verdad. Sí, son claro, pero fuera de juego totalmente flagrantes, ¿no? El caso es que este equipo de la Unión Soviética, yo creo que hubiera llegado muy lejos en este mundial si pasa este partido, si gana esta eliminatoria a Bélgica. Peranov hizo mundiales prácticamente perfecto, o sea, un montón de goles. Yo creo que ya digo que
clave esta eliminatoria para este mundial, porque la Unión Soviética hubiera llegado lejos. De hecho, Belanov hizo un hat-trick en este partido. Hizo un hat-trick, efectivamente, marcó 3 goles en este partido. Y bueno, el siguiente partido, al final ganó los 3-4, como hemos dicho, y pasó a cuartos de final, que se enfrentaría con España, por cierto. Luego comentamos ese partido. El siguiente partido que vamos a comentar fue el Brasil-Polonia, que no tiene mucha historia, fue un baile de Brasil, 4-0. El Italia-Francia estuvo más igualado. De este partido recuerdo haberlo visto en directo, incluso. Sí, fue un partido que al final, no se esperaba a lo mejor que tuviera un dominio tan aplastante que tuvo por parte de Francia, pero la verdad es que Francia dominó de cabo a rabo el partido y fue justo vencedor. Marcó Platini, si no recuerdo mal, ¿no? El segundo. Platini el primero y Stopira el segundo. Stopira el segundo, eso es. Platini el primero y Stopira el segundo, eso es. Bueno, el caso es que Francia ganó el partido 0-2 y pasó también a cuartos de final, donde se enfrentaría con Brasil. Y luego nos quedan los dos últimos partidos de estos octavos de final. Uno fue el Marruecos-Alemania Federal, que este partido fue muy igualado, porque lo he visto esta mañana. He visto un resumen, no lo he visto entero, pero he visto un resumen amplio. Y la verdad es que el partido lo gana Alemania Federal en el minuto 89 con gol de falta de Mateus. Una falta además que Zaki Abdu ahí no está bien, porque deja su palo libre, lo marca Mateus desde 40 metros o 30 y tantos metros. Sí, puede haber hecho Zaki un partido impresionante. Impresionante. Pues le meten ese gol que pilla un poco de sorpresa, el disparo de Mateus y se lleva el partido. Sufrió mucho Alemania, como tú dices. Sí, muchísimo. Fue un partido súper igualado. Y finalmente el último partido que vamos a comentar fue el México 2, Bulgaria 0, que yo recuerdo el gol de Negrete, que fue un golazo, ¿no? Una media tijera, ¿no? No sé si te acuerdas de este gol. Uno de los goles más bonitos del campeonato, junto al del que luego comentaremos. Una chilena espectacular, una pared sin dejarla caer con Javier Aguirre y le engancha de media volea, impresionante. Creo que después de este partido, no sé si recuerdo mal o lo leí, que le hicieron una estatua a Negrete en la Azteca, en una de las zonas de la Azteca, con la figura de la tijera. Fue una media tijera realmente, ¿no? Pero la verdad es que es un golazo de una calidad impresionante. Sí, porque quedó muy estético además el disparo. Bueno, pues ya tenemos el cuadro de cuartos de final. El primer partido fue la Argentina-Inglaterra. No fue el primer partido que se jugó, pero el cuadro era el primero. Argentina-Inglaterra 2-1, que hablar de este partido, ¿no? La mano de Dios de Maradona, el segundo, que es el mejor gol de la historia de los mundiales para mí, de Maradona. En fin, una maravilla. De los partidos quizás más recordados de la historia de los mundiales, porque se produjeron pues, dos cosas, las que tú has dicho, la mano de Dios, un gol flagrante con la mano que no pitan, y poco después, 4 minutos después, Maradona engancha un balón en el centro del campo y hace el gol más mítico de la historia de los mundiales, quizás, que lo hemos visto como 500 veces, cómo se va de todos los jugadores de Inglaterra como si fueran bolos, digamos, y marca un auténtico golazo. Y bueno, pues Inglaterra pues se encontró, como hemos dicho anteriormente, con un monstruo pero vamos, Inglaterra le plantó mucha cara a Argentina. Lo que pasa es que, claro, dos detalles de este astro pues eclipsaron a Inglaterra. Hay que decir también que este partido se jugó en un clima un poco hostil, ¿no? Político, ¿no? Por la guerra de las Malvinas, que todavía traía cola, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entre ambos países, ¿no? Entonces, bueno, había una especie de rivalidad entre Argentina e Inglaterra bastante importante y tal, y bueno, fue la verdad que uno de los partidos, ya digo, más recordados de la historia de este mundial y de todos los mundiales, no solamente por la exhibición de Maradona, ¿no? Y el golazo de Maradona y la mano de Dios, sino por las circunstancias que rodeaban a este, ¿no? Sí, era algo más que un partido. Pero después de, digamos, de las guerras Malvinas, pues claro, para Argentina era como una revancha, digamos, el fútbol. Sí, realmente sí. Bueno, vamos a comentar ahora el partido de España, de cuarto de final contra Bélgica. Un partido que se puso enseguida cuesta abajo porque marcó Bélgica muy pronto. Y bueno, costó mucho empatarlo, ¿no, Paco? Sí, metió gol Kelemans a pase de Van der Elst, perdón, de Vercauteren. Me acuerdo del gol perfectamente porque
Sí. Pues esa noche me acuerdo que lo pasé bastante mal porque cuando eres pequeño lo sufres más que ahora, que lo ves desde otra perspectiva. Y me acuerdo del gol perfectamente como si lo viera ahora. Centro de Berkauten y Keleman de cabeza se adelanta la defensa y marca el 1-0. Le costó mucho igualar el marcador a España, estuvo atacando durante todo el partido y Faz hizo una serie de intervenciones muy buenas y empató Señor muy al final del partido en una jugada ensayada que sacó Víctor de córner y metió Señor de fuera del área, que le pilló contrapié a Faz y empató el partido. Y luego la prórroga fue un tanto, digamos, pues los dos equipos, digamos, con mucho miedo, con muchas precauciones y al final, pues bueno, los penaltis falló Eloy y nos fuimos fuera. Como anécdota, Zubizarreta no paró ni un solo penalti. O sea, Sí, los penaltis de Bélgica fueron 5 goles. no era un gran especialista Zubi. No recuerdo yo a Zubi en su carrera parar muchos penaltis, ¿verdad? No, me recuerda a Black, a esa tanda de penaltis con Total Madrid en la Champions. Pero bueno. En fin, el caso es que nos fuimos fuera y fue una decepción porque esta selección prometía, ¿no? Y podía haber llegado lejos, ¿no? Pero Sí, sobre todo después de haber eliminado al Coco, se vivía un ambiente de euforia aquí total sí, y enseguida Bélgica nos bajó de la nube. la maldición de los cuartos, ¿no? Aquí empezó. Aquí empezó, sí. Bueno, el siguiente partido que vamos a comentar es el Brasil-Francia, que también se resolvió por penaltis. Luego contaré una cosa curiosa en la tanda de penaltis, ¿no? Que fue polémica. ¿Recuerdas este partido, Paco? Partidazo, yo creo de los mejores del campeonato, ¿verdad? Sí, uno de los mejores del campeonato, sí, sin lugar a dudas. Marcó Zico y luego empató Platini en el descuento. En el descuento. Y bueno, se fueron a penaltis. Y bueno, los penaltis hay una cosa curiosa, que es que hay un penalti que tira Francia. No recuerdo exactamente qué penalti fue, sí, creo que fue el cuarto penalti o el tercer penalti. No, el cuarto penalti no, porque fue el definitivo, que fue de Luis Fernández, que marcó Luis Fernández y le dio clasificación a Francia. Fue el tercer penalti, si no recuerdo mal, de Bruno Belón, jugador francés, que dispara, da el poste, el balón se va afuera, pero como el portero brasileño se había lanzado a ese lado de la portería, le rebotó en la espalda el balón y entró a la portería. Exacto. Los brasileños protestaron diciendo que el penalti lo había fallado porque el poste no había rechazado el balón hacia dentro de la portería, sino hacia afuera, ¿no? Pero el árbitro lo dio por válido, ¿no? No recuerdo qué árbitro era, de qué país era. Pero lo que sí sé es que luego la FIFA o la International Board, no recuerdo exactamente el organismo, le dio la razón al árbitro y dijo que ese penalti era legal, ¿no? De hecho, ha ocurrido otra vez, no sé, no recuerdo exactamente cuándo ha ocurrido, si en Champions, en la Europa League o en alguna gran fase final, ha llegado a ocurrir otra vez eso y se ha dado por gol. O sea, de hecho. Sí, lo que te comentaba yo al principio del todo cuando hablamos de Brasil, después de esta jugada, cuando rebotó el balón a Carlos, le tacharon en Brasil como gafe. Ah, por esto, ¿no? Por esto. Y lastró toda su carrera deportiva el apodo de ser un gafe, fíjate, por una jugada muy desgraciada, la verdad. Fortuita, ¿no? Lo cierto es que había un vacío legal, ¿no? En cuanto a la validez del penalti, porque es una tanda de penaltis, ¿no? Entonces, en cuanto tú tiras el penalti y el balón se le ha rechazado, se supone que no hay un tiempo fijado de cuánto puede rebotar el balón hasta que entre, ¿no? Y tal, ¿no? Pero parece ser que en este caso, si el rebote es contra el portero y entra, pues es válido, ¿no? El gol. El caso es que Francia marcó el último penalti decisivo Luis Fernández y pasó a semifinales. Y por fin el último partido fue un partido muy igualado que fue la Alemania Federal-México, que también se decidió por penaltis, pero ya que hubo igualdad en la tanda porque México solo marcó 1 y Alemania 4. Sí, un partido muy igualado, que a Alemania le costó mucho, no hubo casi apenas ocasiones de gol, y la tanda de penaltis en México metió solamente un gol, lo que tú dices, y bueno, ganó la tanda de penaltis Alemania por 4-1. Muy sobrado. Y bueno, tenemos ya las semifinales. De la Argentina-Bélgica, comentar que fue un partido de Maradona, prácticamente, marcó los 2 goles. Hay uno de ellos que también es una maravilla, sobre todo el segundo. El segundo es una maravilla porque se va de 2 o 3 rivales y luego acaba cruzando el balón, fue un golazo también. Es que ver este mundial, los partidos de Maradona, sobre todo a partir de cuartos, o sea, es una maravilla. Buzo hizo 3 o 4 partidos
Vamos, yo he sido la primera vez que he visto un jugador, que puede ser que a lo mejor alguien esté de acuerdo o no, que ha ganado el Mundial prácticamente solo. O sea, que Sí, te puedo decir digamos, la actuación más estelar de un jugador en un Mundial, digamos. sí. Bueno, de hecho, yo creo que lo que encumbra a Maradona realmente, lo que le consagra es este mundial, realmente, ¿no? Sí, sí. Porque lo gana él prácticamente, ¿no? A pesar de que, como he dicho al principio del programa, no todos los partidos brilló. Donde realmente brilló fue en la segunda fase. Es cierto que el partido contra Italia, la primera fase, el golazo que marca al final del partido, que empata el partido, es brutal. Pero realmente donde brilla es en la segunda fase del campeonato. En la final no marca, por ejemplo, luego lo comentaremos, ¿no? Pero sí que tiene una actuación decisiva, pero no marca, ¿no? Y Y bueno, además, Argentina se va el partido y pasa a la final. en este Mundial le frillaron a palos a Maradona. Hubo partidos que las faltas que le hacían, marcajes individuales, el que te comenté antes de Corea, contra Bélgica también le dieron mucho, contra Uruguay le dieron mucho, o sea, ya te digo, todos los partidos le ponían un tío encima y luego aparte, no es como ahora que a lo mejor está más castigado a las faltas, antiguamente se permitía mucho más que ahora. Ujú. Fue un poco más duro en ese sentido. Y bueno, el otro partido es el Francia-Alemania Federal, que ganó 2-0 a Alemania. Yo creo que lo que marca este partido fue el 1-0 de Alemania, porque luego Francia se echó arriba Sí, atacando con todo y finalmente el 2-0 llegó en una contra. Rudi Voller creo que fue el que marcó el 2-0, ¿no? Y ya dio por concluido el sí, partido. ya al final del partido ya. Sí, fue mal final, pero vamos, que Francia fue un acoso y derribo contra Alemania para intentar empatar el partido con todo. Bueno, y la verdad es que Francia me hubiera merecido más en este mundial, a mi parecer. Repetición de la semifinal de hace 4 años y mismo resultado. Alemania volvió a dejar fuera a Francia. Sí. El mismo resultado exactamente no, pero sí que Sí, sí bueno, que me refiero al mismo resultado de Alemania eliminando a Francia. a Francia, a puertas de llegar a la final del mundial, ¿no? Yo creo que esta generación de Francia hubiera merecido por lo menos una final, ¿no? ¿Sabes? Sí, Porque un mundial, ¿no? Es cierto que ganó la Eurocopa del 84 contra España, pero hubiera merecido llegar a la final del mundial. Bueno, o sea que el partido de cuarto puesto eh, fue un Francia-Bélgica. Ya sabes que estos partidos pues no tienen esa tensión competitiva que el resto del campeonato, ¿no? Yo recuerdo, si no recuerdo mal, marcó uno de los goles, marcó Jean-Pierre Papin, ¿no? Que sí, reserva en esta Francia, que jugó este partido. ganó 4-2 Francia, creo, y jugaron casi todos los suplentes. Mm. Partido un poco sin más, digamos. Sí, bueno, como todos estos finales de consolación que al final pues son partidos, aunque sí sirven para la clasificación de máximo goleador del mundial, ¿no? Sí, pero no consolan mucho, la verdad. Es un partido de consolación. Y bueno, vamos a hablar ya de la final. ¿Qué no puedes decir de la final, Paco? Porque yo la final la he visto 3 o 4 veces y fue un partidazo, ¿eh? Muy, muy emocionante, ¿no? Sí, Comentarte que Maradona no marcó, pero sí que dio la asistencia del 3-2, una asistencia maravillosa, por cierto, ¿no? Podemos juntar. pues Alemania planteó el partido con marcaje individual de Mataus a Maradona durante todo el partido. Mm, mm, Y luego Mataus años después le ha comentado mucho que quizás tuvieron demasiado respeto a Argentina y se pusieron, y luego ya cuando quisieron reaccionar, aunque digamos se llegara a empatar el partido, fue demasiado tarde porque ya, digamos, Argentina pues estaba un poquito más fresco que ellos. Empezó marcando Brown de cabeza en una jugada, en una falta lateral, marcó luego después Valdano en una jugada muy elaborada, 2-0, y cuando ya pensábamos todos que estábamos viendo el partido que Argentina no iba a ganar fácil, a balón parado Alemania marcó 2 goles por mediación de Boller y de Rummenigge. Y en las postrimerías del partido, pues una asistencia, como tú decías anteriormente, genial de Maradona, primer toque, dejó a Burruchaga solo delante del portero y marcó el gol decisivo en el minuto 86. mm. De eso Bilardo, aunque ganó el torneo Argentina, se mosqueó un huevo. De hecho, creo que tiró la medalla o se la retiró a alguien porque estaba mosqueado porque Argentina, según él, no le podía meter 2 goles a balón parado, ¿sabes? Muy curioso, ¿sabes? Estaba el tío tocinado ahí en el vestuario. Creo que por lo visto le dio la medalla a uno que pasaba por ahí, ¿sabes? Y que el tío no tiene la medalla, ¿sabes? Y que estaba tocinado porque hemos ganado, sí, pero no nos pueden meter 2 goles a balón parado. Que era un tío que, por lo visto, que ensayaba horas y horas y horas las jugadas a balón parado defensivas.
qué detalle, ¿no? Sí, un enfermo. Esto sobre todo lo he visto en estos programas que echan argentinos que habla Ruggeri, habla Mara Bilardo, de estos que se tiran hablando de anécdotas, sobre todo del Mundial 86. Lo contaban una vez y es bastante curioso. Y el tío además lo dice. No sé quién tendrá mi medalla. Si está oyéndolo que me lo diga y se la compro. No sé qué decía el tío, ¿sabes? O sea que... Porque el tío, pues yo que sé, 30 años después, no sabía dónde estaba la medalla, ¿sabes? Una cosa de locos, vamos. Bueno, el caso es que al final Argentina gana el partido y gana el Mundial. Es el Mundial de la consagración de Maradona, ¿no? Todos tenemos en Argentina esa imagen de Maradona cogiendo la Copa del Mundo y levantándola y besándola, ¿no? Yo creo que es la cumbre de su carrera, ¿no? Y lo que realmente le ha facultado como el mejor futbolista de todos los tiempos, ¿no? No vamos a entrar aquí a comparar si es mejor que Messi, si... bueno, Maradona es Maradona y ya está. Era Sí, un genio. Era un es genio. difícil comparar porque son épocas distintas y luego las opiniones pueden ser muy diversas. Y sobre todo nosotros hemos visto a ambos y bueno, tenemos a lo mejor una perspectiva mejor para comparar uno y otro. Hay gente que solamente ha visto a uno de los dos jugar porque claro, no es lo mismo verlo en reportajes que verlo verlo en directo. Verlo en directo, ¿sabes? Entonces, pues, no sé. Yo tengo mi opinión y, bueno, cualquier opinión porque estos dos son unos monstruos, pues puede ser válida. No, el fútbol en este sentido, en este tipo de igualdad, puede ser muy subjetivo. Hombre, yo siempre he dicho que yo he visto hacer cosas a Maradona, no solamente con Argentina, sino con el Nápoles y con Boca y con Argentinos Juniors en reportajes, pero yo he visto hacer cosas a Maradona que no le he visto a nadie. O sea, yo para mí es una cosa de la historia. Pero respeto si dicen que Messi, pero vamos. En ese sentido yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en Maradona. Sí. Hombre, Messi tiene más mérito porque ha sido más años en la élite, ¿sabes? Y prácticamente marcando una auténtica variedad de goles todos los años, participando en el juego, porque Messi no solamente son los goles que ha metido, por supuesto, sino participando en el juego, dando asistencias, echándose el equipo a la espalda, con el Barcelona sobre todo, con Argentina es otra historia, claro. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? También depende del equipo que tengas al lado, si juegan para ti, si no juegan para ti, qué entrenador tienes, depende de muchos factores, ¿no? Pero a pesar de eso, evidentemente Messi para mí me parece el mejor futbolista actual del planeta, eso no tiene, para mí no tiene ninguna discusión, pero yo las cosas que le he visto hacer a Maradona, no se las he visto a nadie, ni a Messi ni a nadie, ¿sabes? O sea... Sobre todo porque llegó, aunque digamos los títulos que tú y yo hemos hablado muchas veces, que no tienen por qué, digamos, decir que uno es un jugador mejor o peor, porque los títulos son buenos. Pero sobre todo porque en un equipo como el Nápoles, que era un equipo, digamos, pues no es como el Barcelona, digamos. O sea, es verdad que no era dicen que el Nápoles es un equipo de segunda fila. Es verdad que luego se reforzó un poquito. O sea, no era lo que venden, porque era un equipo... o sea, quiere decir que hizo fichajes de calidad el Nápoles, es cierto, pero el Nápoles no era un equipo puntero de la liga italiana, ¿sabes? Eso también es cierto. También es verdad que no llegó a ganar la Copa de Europa. Ganó la Copa de la UEFA y ganó 2 Scudettos, ¿no? Pero lo hizo él solo, prácticamente. Luego, es cierto que el Nápoles se refuerza y tiene excepcionales futbolistas como Alemão, por ejemplo, ¿no? Y Careca también. Careca, sí. Pero bueno, más allá de eso, yo las cosas que le he visto hacer a Maradona no se le ha visto hacer a nadie. Exceptuando a Mágico González, fíjate lo que te voy a decir. ¿Sabes? Y fíjate a otro tío que si se hubiera cuidado, para mí Ronaldinho, esos 2 o 3 años de Barcelona fueron increíbles. Sí. Ese de 2004, 2006, 2007, esos años de Ronaldinho, yo lo recuerdo, lo que pasa es que Ronaldinho, claro, fueron esos 2 años. Pero Ronaldinho, yo he visto hacer cosas, o sea, vamos, por ejemplo, el 2-6 que meten al Madrid. Yo soy del Madrid, tú ya lo sabes. Pero vamos, es para aplaudir como se aplaudió. Espectacular. O sea, Ronaldinho. Jugaba Ronaldinho en ese Barça, Paco. Sí. No fue el 2-6 Ronaldinho, fue otro que salía aplaudiendo a Ronaldinho también, que goleó al Madrid. No me acuerdo ahora mismo. Sí, pero no fue ese 2-6, fue otro partido. Sí, de verdad que le aplaudieron en el Bernabéu, es cierto. Y otro partido ganó el Barça al Madrid. Perdía tanto el Madrid, me he confundido con los resultados. Sí, es verdad. El 2-6 efectivamente estaba en Ri, no estaba Ronaldinho. Eso, estaba en Ri. Sí, pero bueno, fue un par de años antes que también ganó el Barcelona del Bernabéu y que salió Ronaldinho aplaudido en el Bernabéu, que fue una jugada, me acuerdo, que recortó a Ramos y... Sí, recuerdo. Otro genio, Ronaldinho es otro genio. Ahora, es lo que te digo, Maradona ha hecho cosas, tío, que
Sobre todo con el Nápoles, ¿eh? Yo he visto goles con el Nápoles de una factura, o sea, que solamente se le puede ocurrir a un genio, ¿no? Vaselinas, quiero decir, una cosa que ya digo, no se ha visto a nadie, y no solamente eso, no solamente los goles, la factura de los goles, sino pues eso, pues verle jugar, solamente con la pelota, los pies, como todo. O sea, yo no se lo he visto a nadie nunca. Eso. Y Recuerdo un gol. he visto a los dos en directo, ¿eh? A Messi, a Maradona, y he visto a Cristiano, y he visto a Ronaldinho, y he visto a Zidane, que Zidane también era un jugador genial, pero de las cosas que he visto a Maradona no se las he visto a nadie. Yo te digo como mucho, y fíjate que no es una exageración, es Máximo González. No, bueno, evidentemente jugando en el Cádiz, jugando en esa selección salvadoreña, que ya comentamos aquí que jugó el Mundial 82 con el Salvador, el Máximo González, ¿no? Fue el único Mundial que ha jugado. Pero lo de Maradona, tío, es una cosa, es mi opinión, ¿eh? Yo lo que he visto, ¿no? Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que luego dicen también de Pelé. Claro, Pelé nosotros no lo hemos visto. No. Y también sí que era otra época, otro fútbol, ¿no? El fútbol sí. Era otro fútbol. Es cierto que Pelé en el Mundial 70, pues, pero es un juego diferente, quiero decir, no es lo que yo he visto de Maradona, tío, sinceramente. Bueno, sobre todo el Pelé de los 70 ya estaba en el, digamos, en el declive. En el declive, sí. He visto tantas imágenes, es de los 60, en el Mundial 58, claro, que ahí es que no hay casi imágenes. Claro. El Santos y todo esto. De hecho, recomiendo desde aquí, que no es por hacer publicidad, hay una película de Pelé, que es de 2016, que vi otro día, que es muy buena, que habla de Pelé desde los inicios hasta que gana el Mundial 58. Así, a modo de serie, digamos, pero con digamos, siguiendo una trama de su vida. La de Maradona también es muy buena, que la han sacado ahora en 2019. Y la de Messi también, que vi hace poco. He visto las tres, macho, fíjate. Y la de Pelé, la verdad es que me gustó mucho porque está muy bien hecha. Y la de Maradona han hecho muchos reportajes. Y la que ha sacado ahora, creo que estaba en Movistar, se llama Diego Maradona y es la época de que ficha por el Nápoles hasta que se va del Nápoles. Y es, la verdad es muy buena. Y de verdad que salen muchas imágenes, luego la vida que llevaba, lo ídolo que era, cómo acabó, sobre todo por lo que hemos hablado en el Mundial del 90, en el programa que hicimos, que se le pilló, digamos, mucho, entre comillas, al gato por la eliminatoria semifinal contra Italia, porque puso en contra al país. Y bueno, pero la verdad es que son reportajes bastante interesantes. Desde aquí animo a buscarlos y a verlos. Bueno, yo, para finalizar el programa, quería también recordar que este mundial, al seleccionador de la Unión Soviética, a Valery Lobanovsky, que hemos hablado alguna vez de él, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es uno de los históricos, ¿no? De los entrenadores históricos del fútbol mundial, ¿no? Y que era un estupendo entrenador que luego, bueno, entrenó al Dinamo de Kiev después de todo esto, hasta que murió. No, murió ya hace mucho de un infarto. Y nada más. Por mi parte. Sí, ha habido pues eso, seleccionadores míticos que han estado en mundiales y bueno, gente que ha pasado de la historia de los mundiales que la verdad es que ha marcado épocas de una manera u otra. Uh-huh. Bueno, siempre sabes que nos gusta ese tipo de cosas, el balón fue el Adidas Azteca, ¿te acuerdas? ¿Verdad? También lo tenía. Hemos tenido todos. El tango, el azteca y el etrusco, los tres, ¿eh? Sí, muy, muy similares. De diseño, vamos, de la marca Adidas. Y luego la mascota era Pique, que era como una especie como de chile con un sombrero mexicano, ¿verdad? O un jalapeño o algo así. Y bueno, siempre nos gusta, digamos, un poco puntualizar con un par de detalles. En este caso, el goleador, como bien has dicho anteriormente, fue Gary Lineker con 6 goles. Y el mejor jugador del torneo fue, evidentemente, pues, Diego Maradona. Bueno, pues nada más, ¿no? Paco. Pues hasta aquí yo creo que hemos analizado el Mundial 86. Yo creo que bastante bien, ¿eh? Hablando del Mundial este. Sí, fue un gran Mundial. Además, lo recordamos bastante bien porque fue el primer Mundial que vimos con uso de razón. Bueno, el 82 nos encontramos con flashes quizás en nuestra cabeza. Bueno, yo tenía 6 años.
6 años Por eso tenía. digo, yo uno menos y fíjate, me acuerdo de flashes, pero sí que es verdad, el Mundial 86 pues lo vimos mucho, además, bueno, eran horas así que eran por la noche y recuerdo igual que tú de verlo con mi padre, con mi familia, muchos partidos y bueno, pues disfrutar mucho pues, de Maradona, de la selección española, de grandes partidos, como buenos amantes del fútbol. Y fue un gran mundial, la verdad. Yo lo recuerdo como un gran mundial. Bueno, pues por mi parte nada más. Te emplazo, Paco, a que hagamos un programa sobre las repescas del Mundial, porque me ha resultado Sí, muy, muy interesante eso, ¿sabes? ¿sabes? Así que te emplazo a eso, te emplazo a eso. Hay No, que estudiar todas las repescas y seguro que salen datos muy interesantes y eliminatorias muy interesantes. seguro, seguro. Y para terminar para cerrar el programa, quería felicitar a Paco, porque como técnico del Inter del Pilar ha ascendido a la segunda regional, así que felicidades, Paco. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una alegría, nos lo han dicho la federación hace dos o tres días y muy contentos, la verdad. A ver si pues el COVID nos permite empezar la temporada y poder disfrutar del fútbol Bueno, de otra manera. Disfrutamos de muchas formas, jugando, sobre todo antes, haciendo estos programas, ahora como técnico, viendo reportajes, de todas las maneras. Hay que disfrutar de él. bueno, hay que decir que Paco y yo coincidimos en un año jugando en segunda regional también, Sí, curiosamente, ¿no? gente. Sí, sí. En el mismo equipo, ¿no? Tenemos grandes anécdotas jugando. En Hortaleza, sí. Bueno, pues por mi parte nada más, yo me despido. Paco, hasta la próxima. Bueno, Juanma, muchísimas gracias. Muchas gracias a los oyentes y le emplazamos a otro programa de repescas o de otro mundial. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.